Las observaciones de ovnis pueden tomarse en serio si satisfacen dos criterios: que sus testigos sean fidedignos y que sean confirmadas por testimonios independientes. Sin embargo, aquí presentamos un informe que presenta unos cuantos cabos sueltos, aunque fue hecho por un policía de carreteras responsable y llega apoyado por algunas de las mejores fotos de ovnis que se hayan tomado. Si es que son auténticas. Una de las series de fotografías más impresionantes de un supuesto ovni es la que tomó el señor Rex Eflin a las 12:38, hora de verano, del 3 de agosto de 1965, en la carretera de Milford, cerca de la autopista de Santa Ana, en las afueras de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Eflin, que era agente de policía desde hacía 4 años, trabajaba en el departamento de tráfico del condado de Orange en el momento en que tomó las fotos. En su informe, Eflin declaró que alrededor de las 11:30 de la mañana del 3 de agosto, su camión estaba aparcado mirando al nor-noreste a un lado de la carretera de Milford, a la vista del empalme con la autopista de Santa Ana. Intentaba ponerse en contacto por radio con el supervisor de mantenimiento de carreteras, para informar que las ramas de un árbol obstruían la visión de una señal de cruce ferroviario, cuando de pronto la radio del camión dejó de funcionar. Inmediatamente vio lo que al principio creyó un avión, que se acercaba desde la izquierda, nor-noroeste. Pero unos instantes después se dio cuenta de que era un disco con una cúpula. Cogió su cámara Polaroid modelo 101, que forma parte del equipo de los policías de tráfico del condado de Orange, y tomó la primera fotografía, a través del parabrisas del camión. Eflin dijo que el objeto se movía lentamente, trazando un arco sobre la carretera. Tomó la segunda foto, también a través del propio parabrisas. Tomó la tercera justo antes de que el ovni, que se había estremecido 1 o 2 veces, se elevara y acelerara, trazando un amplio arco más allá de la autopista, dirigiéndose hacia el noroeste. Cuando se le preguntó si la parte inferior del ovni parecía tener marcas, aberturas o rastros de equipo de aterrizaje, Eflin explicó lo siguiente. Eflin dijo que avanzó con el camión por la carretera, se bajó y lo fotografió antes de que desapareciera. El testigo volvió a su camión y descubrió que la radio volvía a funcionar. Esa misma tarde, al acabar su turno, volvió a la oficina y enseñó a sus colegas las fotos. El informe Condon comenta que, en los primeros días después de la observación, Eflin permitió a muchos de sus amigos que hicieran copias de las fotos. El tiempo iba pasando, y aparentemente se iban haciendo más copias de las fotos, para los amigos, hasta que toda Santa Ana quedó saturada de fotos del ovni. Uno de estos amigos de Eflin, después de pedirle autorización, envió copias a la revista Life. Según el informe de la Comisión Condon, fueron rechazadas por ser demasiado discutibles, aunque eran las mejores que ha visto Life hasta ahora. El periódico local, el Santa Ana Register, se enteró de la observación de Eflin, lo localizó y le pidió que le enseñara las fotografías. Estas provocaron mucho interés y se hicieron ampliaciones, que se recortaron para su publicación. La primera fotografía apareció en un artículo del Santa Ana Register el 20 de septiembre de 1965. Ni que decir tiene que a Rex Eflin le pidieron copias de sus fotografías numerosos grupos de interesados a investigadores. Lo curioso es que no pudo proporcionar las copias originales. Afirmaba que los negativos que había utilizado el Register se habían sacado de las fotos Polaroid originales, y que él estaba presente cuando se hicieron las ampliaciones, pero el periódico insistió en que sus fotos se habían tomado de copias de Polaroid. A partir de aquel momento un nuevo misterio envolvió el asunto, ya que Eflin afirmó haber entregado las fotos originales a un hombre con credenciales que había declarado ser miembro del Departamento de Defensa Aérea norteamericano, NORAD. Desgraciadamente, Eflin no solicitó un recibo por sus fotografías, y afirma que no llegarán a devolvérselas nunca. Unos meses después, la NORAD negó haber intervenido en el incidente y, según el Orlando Sentinel, periódico de Florida, el coronel George P. Freeman, portavoz del Pentágono para el proyecto Blue Book, afirmó que otros hombres misteriosos habían entrevistado y silenciado a testigos de ovnis de otros estados por procedimientos similares, afirmando que pertenecían a la NORAD o a otros organismos del gobierno. Un ambiente de confusión y especulación rodeaba a las fotos de Eflin.
Pero en abril de 1969 se arrojó nueva luz sobre el tema cuando el ingeniero aeroespacial John R. Gray, que había participado en el programa espacial Apolo, publicó en la Flaming Saucer Review un estudio que apoyaba considerablemente las afirmaciones de Flynn. Trabajando con una ampliación sin recortar de la primera foto, que mostraba, en la carretera, la sombra del poste de telégrafos a 8 metros de la cámara, calculó la elevación y el azimut del Sol en el momento de la observación. Usando estas cifras, pudo demostrar que la observación había tenido lugar a las 12:38, hora de verano. Flynn, que no llevaba reloj, había calculado que eran las 11:30, lo cual se ajustaba bastante a la hora solar. El señor Gray también señaló que, como el supuesto ovni no arrojaba sombra sobre la carretera, su diámetro tenía que ser forzosamente inferior a 27 centímetros o superior a 1,8 metros. Esta afirmación se basaba en cálculos acerca de la posible altitud del objeto y su distancia de la cámara. Por ejemplo, si el diámetro del objeto hubiese sido de 1,80 metros, su distancia de la cámara hubiese sido de 43,6 metros. En comparación, la tubería vertical blanca de riego que se ve en la parte izquierda de la carretera estaba a 75 metros de la cámara. El señor Gray descubrió que, si el objeto hubiera tenido 1,80 metros de ancho, su altura habría sido de 8,7 metros. A esa altura, la sombra del objeto en la carretera hubiese resultado visible en la foto. El mismo Flynn había calculado que el diámetro del objeto era de unos 9 metros. Si fuera así, el señor Gray estimó la distancia horizontal de la cámara al supuesto ovni en 220 metros y su altura en 40 metros. Estas cifras se aproximaban bastante a las declaraciones de Flynn, quien calculó que el objeto estaba a 800 metros y volaba a una altura de 45 metros. Aunque mucha gente cree que las fotos de Flynn son auténticas, otros opinan que todo es una falsificación, debido a las inconsistencias que presenta la historia. Es una lástima, algunos lo consideran sospechoso, que las fotos originales no se hayan conservado. Sin embargo, no hay que olvidar que la actitud del gobierno estadounidense, y de las organizaciones con él relacionados, respecto al tema ovni no siempre ha sido clara. Las afirmaciones de Flynn en cuanto a la intervención de la NORAD, corroboradas en cierto modo por las declaraciones del coronel Freeman, podrían ser ciertas. Por su parte, la organización norteamericana Ground Saucer Watch analizó las fotos de Flynn con técnicas de computadora y llegó a la conclusión de que probablemente son falsas. Pero, para ser justos, hay que decir que este organismo se ha equivocado otras veces. El incidente fue asimismo investigado por el Dr. W. Hartman, miembro de la Comisión Condon, encargada de elaborar un estudio de estos hechos. El citado investigador llegó a la conclusión de que el caso tenía poco valor probatorio. Las fotografías no contenían datos físicos o geométricos que permitan una determinación de la distancia o del tamaño, independientemente de las declaraciones del testigo. El Dr. Hartman también comentó que Flynn había podido preparar las primeras fotografías con una falsa maqueta, sujetando una vara al techo del camión, y haciendo colgar de ella una maqueta por medio de un cordel suficientemente fino, hubieran podido tomarse fotos idénticas. Aunque, como él mismo dijo, esto no prueba que las fotos de Flynn sean falsificaciones, ciertamente disminuye su valor como pruebas de la existencia de ovnis. Bueno amigos, me despido, espero que el video haya sido de su agrado. Cuídense, es un deseo de su amigo Locuendo.